A ver, el 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson. Este día fue instituido en 1997 por la Organización Mundial de la Salud en conmemoración del nacimiento de James Parkinson, que es el médico sociólogo británico que descubrió la enfermedad. Bueno, vamos a charlar sobre esta enfermedad que en estos días ha tomado un poquito de auge, se hizo más público porque, bueno, teniendo en cuenta que hubo una persona de los medios que declaró que estaba padeciendo Parkinson, y sabemos que hay mucha gente conocida de los medios y no de los medios que la está padeciendo. Por eso queremos charlar un poquito sobre esta enfermedad y estamos en contacto por eso con el doctor Máximo Zimmerman, que él es neurólogo, director médico Centro CITES de INECO, director médico de la clínica ALCLA y especialista en rehabilitación neurológica. Doctor Máximo Zimmerman, buenas tardes, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas te tardes va, a Claudio? todos. Muy bien, un gusto saludarlos. Creo que alguna vez estuvimos charlando, ¿no? Que en nuestro programa Exactamente. hace un Sí, tiempito atrás. sí, un placer volver a estar nuevamente con ustedes. Gracias, Máximo, un placer también para nosotros. A ver, en estos días se está hablando más del Parkinson porque, viste, vos sabés, cada vez que hay una persona conocida del medio que declara que la está padeciendo, bueno, empiezan a charlar sobre el tema. Y ahí, por supuesto, a nosotros nos interesó porque queremos que la gente esté informada, bien informada. Entonces, te pido a vos que me cuentes un poquito de qué se trata esta enfermedad de Parkinson. ¿Por qué aparece? ¿Qué problemas trae? A ver, contame un poquitito. Sí, primero es importante concebir a la enfermedad de Parkinson como una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Es decir, que por lo general, en líneas generales, no quiere decir que siempre sea igual, aparecen en edades mucho más avanzadas de la vida. Ajá. O sea, por supuesto que existen Parkinson juveniles, como el actor de Volver al Futuro. Claro, vimos que aparecen por lo general antes de los 50 años de edad, pero son infrecuentes. Claro, cuando nosotros hablamos de enfermedad de Parkinson, hablamos de un trastorno neurológico que tiene distintas sintomatologías. Lo que engloba básicamente esta enfermedad son trastornos motores, que tienen que ver con la lentitud en el movimiento, con el temblor que todo el mundo asocia a esta enfermedad, que es un temblor de reposo, que tiene ciertas características. O sea, no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Esto también es importante. Es importante saberlo, claro que exacto. Sí. Y por otra parte, lentitud en el movimiento también, que es lo que se llama bradicinesia. O sea, hay temblor, alteraciones en la estabilidad, hay cierta tendencia a mayores caídas. Bien. Y alteraciones, por supuesto, que tienen que ver con síntomas no motores de la enfermedad, que esto también es relativamente nuevo, es decir que en el último tiempo se vieron también algunos síntomas que tienen que ver como trastornos en el sueño, son sueños vívidos, es decir que los pacientes tienden a vivir sus sueños, a manifestarlos, por ejemplo, con que pelean a la noche, esto es lo que se llama estos sueños vívidos. También hay mayor constipación, pueden haber alteraciones cognitivas también, inclusive también lo que estuvo muy en boga con el tema de COVID, la alteración de la hiposmia, o sea, sentir menos gusto a las comidas o sentir alteración en los olores. Bien. Entonces, estos síntomas también son importantes, ¿no? Máximo, y contame, ¿sabemos por qué aparece la enfermedad? ¿Tenemos algún dato al respecto? Mira, Marcelo, la realidad es que existen distintas teorías, hay hipótesis que avalan el comienzo de esta enfermedad. Se sabe qué es lo que compromete en el sistema nervioso, se sabe que la sustancia nigra y la vía nigroestriatal, se sabe que se produce un fenómeno de degeneración. Ahora, muy bien, no se conoce a ciencia cierta cuál es la etiología, cuál es la causa de esta enfermedad, pudiendo ser multifactorial. O sea, hay en algunos casos, alguna predisposición genética, en otros casos hay una predisposición ambiental, o sea, hay ciertos factores que se asocian al comienzo de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en algunas regiones el uso de algunos insecticidas, algunas drogas de abuso que puede generar también alteraciones como la enfermedad de Parkinson, pero no existe una razón única por la cual poder diagnosticar esta enfermedad y que tenga una etiología, una causa definida, ¿no? No sabemos. Entonces, ¿es más común en hombres que en mujeres, Máximo?
La relación es bastante semejante en la enfermedad. Puede ser un poco más común en hombres, sí, pero también se produce en mujeres. Esto es importante tener presente. Los síntomas son exactamente igual. Bien. En la forma de comienzo, ya sea a pesar del género, la forma de comienzo es exactamente la misma, ¿no? Es igual. A ver, tenemos entonces un paciente de más de 50 años, hombre o mujer indistintamente, que empieza a tener los primeros síntomas. ¿Cuáles serían? ¿Sería el temblor, la rigidez? ¿Cómo empieza la enfermedad? Hay formas de comienzo también distintas. Hay formas de Parkinson que tienden a tener más temblor que las formas aquineto-rígidas, que son las formas donde priman de alguna manera la rigidez. Lo que sí se caracteriza es que hay sintomatología motora, pero también hay sintomatología no motora, como le decía anteriormente. Claro. En algunos casos también puede haber cierto compromiso cognitivo, o sea, es decir, las funciones mentales superiores que están asociadas a esta enfermedad, ¿no? Bien. A ver, y el cerebro, la función cognitiva, eso es lo que estuvimos, ¿en algún momento se empieza a deteriorar? ¿O es solamente la parte motora, digamos? No necesariamente. En algunos casos hay formas de comienzo y formas clínicas distintas de esta enfermedad. Lamentablemente no hay una enfermedad para todos los pacientes. Claro. Hay pacientes que pueden padecer algunos trastornos cognitivos, trastornos de la memoria, trastornos atencionales, sí, alteración de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo. O sea, claro, son todas cosas que pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad. Por lo general, y en líneas generales, no aparece esto al principio de la enfermedad. Sí. Esto se ve después, con el desarrollo de la sintomatología. Pero tampoco está presente en todos los pacientes, Marcelo. Claro. Es únicamente una proporción menor. A medida que avanza la enfermedad, esto puede estar presente, por supuesto que sí. Puede estar presente. ¿Se puede, por ejemplo, con el tiempo asociar, por ejemplo, con una demencia senil, con un Alzheimer? ¿Podrían asociarse? No son cosas, si bien son enfermedades degenerativas ambas, la fisiopatología, el origen de esta enfermedad y el funcionamiento neurológico, o sea, la enfermedad en sí, son causas distintas. Realmente abarcan territorios diferentes y también lo que se genera son entidades totalmente distintas, diferentes. Claro. Lo que tienen en común ambas enfermedades es que se producen por lo general en edades avanzadas de la vida. Claro, pero no es que una enfermedad vaya a evolucionar a la otra. Bien, no, en bien, absoluto. Bien, en absoluto. Inclusive cuando hablamos de los trastornos cognitivos, son trastornos cognitivos asociados al Parkinson que no tienen nada que ver con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Perfecto. ¿Puede ser que estemos alrededor de 100.000 personas en Argentina que vivan con...? Sí, exactamente. Tenemos un número que también, de acuerdo a los cambios poblacionales de nuestra situación, de la población argentina, es decir, que tenemos pacientes de mayor edad, entonces existen más casos de enfermedad de Parkinson. Y también otra de las cosas es que con la concientización, con la información, con algunas políticas de salud, muchas veces hay mayor información sobre esta patología, entonces ya hay muchos pacientes que directamente llegan a la consulta, claro, y dicen, yo tendré Parkinson, estoy con temblor, ahí me dijo tal persona, un familiar, que puedo llegar a tener Parkinson. Bien. Lo que sí es importante recalcar es que el concepto de la enfermedad cambió, es una enfermedad donde existe un tratamiento, si bien el tratamiento es sintomático, no es curativo. Ahora vamos a hablar sobre eso, sí. Te preguntaba esto porque también hay gente que me ha preguntado si esto se hereda, es decir, si las personas que tienen Parkinson, que bueno, en un principio pudieron haber formado una familia, pudieron haber tenido hijos antes de que esto empezara a hacer eclosión, digamos, si hay alguna relación entre sería un tema tal vez genético o familiar, ¿podría ser algo así? No, el Parkinson no tiene una característica hereditaria. Hay cierta predisposición, sobre todo en aquellos Parkinson que tienen que ver con una edad precoz de comienzo de los síntomas, sí, que sí hay cierta predisposición genética, pero no es la mayoría de esta enfermedad. Bien. No necesariamente. No es hereditaria. Y ahora sí, Máximo, contame un poquito qué podemos hacer por estos pacientes. Bueno, hay 3 pilares fundamentales en el tratamiento de esta enfermedad en todas partes del mundo.
el tratamiento medicamentoso, que es el tratamiento que comenzó hace varios años atrás con la levodopa, Claro. que realmente marcó una diferencia, una instancia decisiva en el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque estás reponiendo el neurotransmisor que falta, Claro. que es la dopamina. Entonces, de alguna manera, das un medicamento que repone un neurotransmisor y los pacientes mejoran sintomatológicamente. Este fue uno de los grandes hitos en el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? El descubrimiento de la levodopa. Pero existen agonistas dopaminérgicos, que es lo que se conocen, y otras moléculas que también sirven para mejorar sintomatológicamente los pacientes, y en algunos casos también se vio que mejoran el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Bien. Pero no solo eso, sino que existen también protocolos y intervenciones quirúrgicas que tienen que ver y que mejoran con implantación, por ejemplo, de electrodos en distintos núcleos cerebrales, o sea, un tratamiento quirúrgico, si bien es mínimamente invasivo, se puede decir, en realidad no deja de ser una neurocirugía, en realidad donde se implanta un electrodo, y este electrodo tiene una frecuencia determinada y una intensidad que permite estimular algunos núcleos cerebrales, núcleos profundos, y esto genera una mejoría sintomatológica, ¿no? Mejoran los síntomas que tienen que ver con los movimientos, sobre todo aquellos pacientes que tienen una evolución bastante tórpida de la enfermedad, ¿no? Bien, bien, correcto. Entonces, por último, dije que había 3 soluciones terapéuticas. Cada vez más los pacientes mejoran con la rehabilitación. Claro. Es decir, a través de un protocolo de rehabilitación neurológica que sea interdisciplinario, que sea a través de kinesiología, terapia ocupacional, neuropsicología, justamente lo que estábamos hablando, las funciones cognitivas, con psicología, los pacientes tienen una mejor calidad de vida, y no solo eso, que disminuyen las caídas, los riesgos de fracturas cuando tienen caídas también, y mejoran la movilidad en general. Entonces, es imperioso también concientizar a la gente que no solamente el tratamiento medicamentoso es importante, sino también la rehabilitación es sumamente importante para poder acompañar a estos pacientes, ¿no? Perfecto. Una persona o un familiar, ¿en qué momento uno tendría que decir, bueno, mira, esto no me gusta lo que me está pasando? Estoy teniendo esto y esto, este temblor o esta rigidez. ¿Cuándo debería consultar a una persona cualquiera, digamos, que no tenga antecedentes? Decir, bueno, mira, por las dudas voy a un clínico o un neurólogo y consulto. ¿Qué le dirías? Está muy bien la pregunta esta, claro, Marcelo, porque en realidad lo que muchas veces pasa es que lo ven los especialistas de otras disciplinas, lo ve el traumatólogo, porque un paciente que tiene cierta rigidez, entonces tiene lentitud del movimiento y tiene una postura anómala de caminar. Claro. Entonces, el traumatólogo que ve primero el paciente o ve el médico clínico, muchos de estos pacientes tienen también un aumento en la salivación, que se puede ver en algunas instancias. Entonces van al otorrinolaringólogo o van al médico clínico por estas dificultades, y son ellos quienes derivan al paciente a nosotros, a los neurólogos, a los especialistas, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente viene espontáneamente por recomendaciones de otro médico, o directamente el paciente viene ya conociendo de que probablemente se trate de una enfermedad de Parkinson o algo semejante. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. No siempre es Parkinson, por más que exista esta triada sintomatológica desde el punto de vista motor, que quiere decir la lentitud del movimiento, la inestabilidad en la marcha, y por otra parte el temblor, pero muchas veces existen otras enfermedades que son muy parecidas, que se llaman parkinsonismos. Parkinsonismo, claro. Exacto. Porque son enfermedades que tienen y comparten ciertas características a la enfermedad de Parkinson, pero tienen otra evolución. Bien. Eso por supuesto que eso es un resorte exclusivamente del neurólogo, ¿no? Y que es el que tiene que... Y es lógico, la gente muchas veces va directamente, no sé, a su médico de cabecera, a su médico de confianza, que tal vez sea un clínico, otra vez sea un traumatólogo, como bien decís. Pero bueno, confiemos en que el colega también sospeche algo y que lo derive a un colega neurólogo, ¿no? Eso sería lo ideal. Exactamente, Marcelo. No siempre necesita una medicación. No siempre es necesario comenzar de manera imperiosa
y rápidamente con una medicación, pero sí es imperioso llegar a un diagnóstico. Bien. ¿Por qué? Porque esto cambia también la evolución del cuadro y permite poder hacer distintos aproximaciones terapéuticas también, por ejemplo la rehabilitación neurológica. Muchas veces yo tengo pacientes que no reciben medicación prácticamente y están en un programa de rehabilitación. Doctor Máximo Zimmerman, muchas gracias. Ha sido muy claro lo que nos dijiste. Creo que la gente ya, no sé, supo lo que es el Parkinson, aprendió lo que es el Parkinson, nos has contado. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Máximo. Marcelo, muchas gracias a ustedes, gracias por esta posibilidad y estoy a disposición. Bueno, un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, nos enteramos bien de lo que es el Parkinson, ¿no?